Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta mañana no puedo estar con ustedes en vivo y en directo porque estoy con Vero. Gracias por los que estuvieron orando. Ella salió muy bien de la cirugía y Dios mediante vamos a estar esta semana en Buenos Aires con la recuperación. Así que gracias a todos los que estuvieron al lado nuestro. Pero quiero enfocarme directamente hoy en lo que Dios trajo al corazón y a la memoria también, porque quiero seguir un pensamiento que dejó muy claro Tony hace un par de viernes atrás en la hora silenciosa, en comentario de la hora silenciosa. Y estaba pensando mucho en este tiempo tan especial de nuevamente de pandemia, nuevamente de tantas cosas que se escuchan y qué tenemos que hacer como iglesia o cómo deberíamos comportarnos como iglesia, pero al mismo tiempo el peligro que podemos correr como iglesia, como hijos de Dios, en forma particular, personal y una evaluación a mi propio corazón y a mi propia vida, ¿no? Por eso quiero invitarlos a que vayamos a Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 31 en adelante. Recuerden que el contexto de Hechos siempre tenemos que tener en cuenta que el libro de los Hechos es la continuación del libro de Lucas, que fue escrito justamente, el libro de Hechos, por Lucas, el médico amado, que es un libro de transición, es un libro de transiciones, es un libro en donde vamos a ver que se pasa de la ley a la gracia, del evangelio del reino al evangelio de la gracia. Pasamos de un protagonista en el libro de Hechos 1 al 12, que era Pedro, para pasar a Pablo del 13 al 28. Vamos a ver los ministerios de estos hombres. Vamos a ver que se habla en forma transicional también del reino que Cristo había ofrecido, rechazado por Israel y pospuesto hasta la segunda venida, y dando lugar a este nuevo organismo llamado Iglesia, el cuerpo de Cristo. Queda formado por creyentes, personas que ponían su fe en Jesucristo como el Mesías, como el que había venido a salvar al mundo, a redimirlos, y eran judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo. Y justamente llegamos al capítulo 4 y es donde nos encontramos con esta situación tan especial con Pedro y Juan encarcelados, llevados ante el concilio, y ahí es donde Pedro puede hablar, predicar nuevamente el Evangelio, diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Y vemos que son liberados y que cuando salen se juntan con ese cuerpo de Cristo y empiezan a orar, hasta que llegamos al versículo 31, y el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero. Recordemos que cuando hay un pero, hay un contraste entre lo que se venía diciendo y algo que va a pasar contrario a lo que se daba. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué interesante lo que estaba sucediendo en un contexto de persecución, porque Pedro y Juan habían sido perseguidos por su fe, por predicar el Evangelio de Jesucristo, en un contexto donde la iglesia se juntó a orar para tener denuedo, fíjense el versículo 29, que dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. No pedían ser librados de la persecución, pedían la capacidad de poder hablar fluidamente y de compartir el Evangelio de su fe, lo que ellos creían que lo habían salvado. Y esto es un ejemplo, pero vemos una actitud de ejemplo en esta iglesia tremenda, que es la que tendríamos que tener nosotros en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Y estamos cansados ya de escuchar tiempo especial, pero siguen siendo tiempos difíciles, tiempos donde quieren callar al Evangelio y donde hasta nosotros como cuerpo de Cristo a veces nos relajamos y decimos, ya no nos importa nada, quedémonos en casa, estamos bien, y nos olvidamos que debemos seguir adelante y pidiéndole al Señor Jesucristo que nos llene de su palabra para el momento en que tengamos que compartir el Evangelio. Fíjense que es interesante que cuando ellos hubieron orado el lugar tembló. Recuerden también en este contexto transicional que las señales y prodigios estaban presentes siempre que había judíos y apóstoles. Era una característica. Ustedes van a ver que cuando hubo señales, prodigios, siempre había algún apóstol y había judíos. Así como cuando se habló en lenguas, sucedió lo mismo. En los capítulos 2, 10 y 19, siempre que se habló, hubo señales, había por lo menos un apóstol y había judíos, para cumplir lo que decía Isaías 28, que le dijo al pueblo de Israel que les iba a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y las señales daban autoridad al profeta, al mensajero de Dios. Y en esa época donde todavía no estaba la palabra de Dios completa, la forma en que los apóstoles transmitían que era un mensaje de Dios era por medio de las señales y de esos milagros que ellos podían ver y escuchar muchas veces. En ese contexto, la iglesia oraba, tembló, y dice que tomaron una actitud tan ejemplar de cuidarse como cuerpo, de cuidarse unos a otros. Veían la necesidad de uno, bueno, yo tengo un poco, te doy. No es que me sobre, pero compartimos para las necesidades. Y es interesante que dice, ninguno tenía necesidad, porque tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Los apóstoles seguían adelante con su ministerio, haciendo los milagros y predicando el Evangelio, y así se introduce a la vida de José, de Bernabé. Nosotros lo conocemos como Bernabé, su nombre era José, pero dice, y en ese contexto, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, estoy leyendo el versículo 36 del capítulo 4, que traducido es hijo de consolación, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José, Bernabé, hizo lo que los demás, pero no lo hizo solamente porque quería figurar. Lo hizo porque Dios había puesto eso en su corazón. Y él tomó de esa heredad, de esa propiedad, la palabra ahí que se usa para propiedad, dice que es la palabra agros, de donde nosotros tomamos la agronomía, era un terreno que él tenía, fue
la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Yo, queridos hermanos, no quiero, si no vamos a quedar en todo lo que parecemos la iglesia de la prosperidad, ¿no? Del evangelio de la prosperidad, pero nada que ver. Sencillamente que ellos querían honrar a Dios con sus bienes. Y de alguna manera Bernabé entendió que Dios le estaba pidiendo todo a él. Todo ese terreno que tal vez no lo estaba utilizando, que tal vez lo tenía ahí abandonado, o tal vez lo quería usar para sus propios beneficios, dijo, no, yo esto se lo quiero dar a Dios. Y es interesante cómo este ejemplo de Bernabé no surgió de él, sino que venía ya de otros. Él había ido imitando a otros. Ahora no sabemos si los otros hermanos habían vendido todo, algo, parte, pero lo cierto es que ellos daban. Daban de lo que tenían, no de lo que les sobraba, pero siempre para ver y ayudar a las necesidades. Y qué buen ejemplo para este tiempo, ¿no? Donde nuevamente aparece la sombra y los temores de quedarnos sin trabajo, de quedarnos sin sustento, de mil cosas, pero que como cuerpo de Cristo podamos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, a saber orar, orar para que el Señor nos muestre y nos traiga al corazón, a la mente, tal vez un hermano que no sabemos cómo está, pero que tal vez podemos suplirle una necesidad en forma práctica. Saben que me pasó que cuando estaba internado me llamó un hermano en Cristo, muy querido para mí, y me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, muchos te van a decir, estoy orando por vos. Y yo es lo que más agradezco, sobre todo las oraciones, porque sé que estaban delante de Dios y Dios respondió cada una de esas oraciones conforme a su voluntad. Pero él me dijo, dio un paso más y me dijo, muchos te van a decir, estoy orando por vos, pero yo te digo algo. Si necesitas plata, me decís cuánto, yo te transfiero. No importa cuánto es. Vos me decís, si tengo que pedir un préstamo, si tengo que sacar, yo te voy a proveer para que vos estés sustentado en ese tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y la verdad que fue algo tan asombroso. Le dije, quédate tranquilo, Dios está supliendo, porque así fue, suplió de una manera milagrosa todo el tiempo que estuvimos internados. Dios es bueno siempre, siempre. Pero la actitud de este hermano de estar dispuesto a ir más allá de solamente la oración. Lo que necesites, lo tenés. Y que nosotros podamos evaluar nuestras vidas para saber, como decía antes, orar para que el Señor nos muestre qué es lo que quiere que hagamos con nuestros bienes. Tal vez el tesorero en este momento me está aplaudiendo, ¿no? Pero las ofrendas, hermanos, no aflojemos con las ofrendas, no aflojemos, es para la gloria de Dios, no es de lo que me sobra. Separo conforme a lo que gané, conforme a lo que recibí, cada semana separo, o el diezmo, lo que fuera, pero que el Señor tiene que tener su parte porque es parte de nuestra vida. Y es interesante que aparece en un contexto espiritual, ¿no? De gente que estaba orando, gente que estaba creciendo, gente que se estaba interesando y tocó el bolsillo de muchos. No sé si las túnicas tenían bolsillo, pero tocó el bolsillo y ellos pusieron. El ejemplo, esa actitud ejemplar. Pero lamentablemente existe el capítulo 5 y justamente arranca con la palabra pero. Y es la actitud engañosa, ¿no? Yo no sé si Ananías y Zafira miraron lo que ha hecho Bernabé, lo que venía haciendo otro y dijeron, nosotros no queremos ser menos. No tenían ninguna obligación, y entiendan esto, hermanos, no tenían ninguna obligación de vender lo que vendieron. No tenían. Simplemente lo hicieron porque querían ser igual a los demás, porque todos lo hacían, pero nunca fue por convicción. Es más, cuando la vendieron, evidentemente, de alguna forma se dieron cuenta que era más de lo que ellos pensaban. Y dijeron, tanto vamos a darle al Señor. El Señor no necesita nuestro dinero, Él es el dueño de todo, yo me quedo con esta parte. Pero, pará, Ananías, Zafira, habían dicho todo, todo, porque era lo que habían dicho. Si no lo hubieran dicho, quedaba en la nada. Y acá paro también nosotros para pensar en un momento en mi vida, ya saliendo un poquito también de lo material, ¿no? Pero que después vamos a volver. Pero los que hemos experimentado tantas veces fogones en campamentos, ahí en Palabra de Vida,
cuando llaman a la consagración y le decimos al Señor, toda mi vida está, te la entrego, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser, Señor, es para ti, todo se lo doy, y resulta que después, no, pero bueno, le di todo, pero la verdad que no, esta relación con esta persona no, mi noviazgo, mi matrimonio no, deja, Señor, mi trabajo no, Señor, yo trabajo, me gano el sueldo, eso no es para vos, pero sí te voy a dar una partecita. Y cómo nos engañamos, ¿no? A nosotros mismos, porque esa es la segunda actitud. Así como había una actitud ejemplar, había una actitud engañosa, y es pensar que podemos engañar a Dios, ¿no? Y sabemos que en este pasaje se ven tres pecados específicos. Hay en el versículo 3 que era mentirle al Espíritu Santo, el versículo 4 mentirle a Dios, y el versículo 9 es tentar a Dios. Terribles esos pecados, pero partiendo de una base de vidas que no eran espirituales y vidas que quisieron ser igual que los demás, porque los demás lo hacían, yo también. Hermanos, la vida cristiana es una vida de una relación personal con Dios. Es individual, mi tiempo de oración, formar convicciones en base... La convicción son principios bíblicos, yo leo la palabra y Dios va formando un carácter en mí, y por medio de esos principios yo lo formo convicciones en mi vida. Convicciones son aquellas cosas que yo estoy dispuesto a llevarlas hasta lo último, no por mi capricho, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y Ananías y Zafira nunca tuvieron. Inclusive, ni siquiera tiene que haber a veces, y esto es algo lindo para estudiarlo después, ¿no? Pero como matrimonios pueden poner un objetivo como una ofrenda, como hacer algo, pero también Dios obra individualmente, y tal vez la esposa tiene en algún momento el sentir de una ofrenda especial para alguien y lo da, y el esposo no tiene por qué molestarse, porque, y hablo en ese sentido porque las mujeres son mucho más dadivosas que los hombres, tienen algo especial para esas cosas, pero cuando pasan esas cosas yo tengo que decir, es el Señor obrando en el corazón de mi esposa. Y esposas, si sus esposos de repente quieren tener una ofrenda o algo especial con alguien, alaben a Dios de que ustedes ven el fruto de su tiempo personal con Dios. Ahora, también entre matrimonios, entre amigos, tenemos que cuidarnos en que siempre, como dice 1 Corintios, capítulo 3 sobre todo, cada uno recibió dones, cada uno es la vida cristiana. Y vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Esa actitud engañosa, ¿no? Es interesante lo que dice el versículo 2, porque dice, y sustrajo del precio. Y dice, sabiéndolo también su mujer. Ananías sustrajo del precio y Zafira no lo frenó, no lo frenó. Y yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa que varias veces me puso freno cuando el pecado se asomaba. Me dijo, eso que estás por hacer, la forma en que estás por responder, la forma en que vas manejando y le estás por decir algo, me hace, y yo soy feliz, calladito, así como Mar Catalán, pero doy gracias a Dios por eso, ¿no? Que hubo alguien que le puso un freno o me puso un freno a mi pecado. Y queridos hermanos, tenemos que cuidarnos en esa manera también, no solamente en la manera material, una necesidad, oro, la suplo, sino también en ese aspecto espiritual, que no tenemos que callarnos de decirle a un hermano, estás por pecar, estás por pecar. Porque Zafira podría haber evitado una muerte, dos muertes, pero ella lo sabía y estuvo de acuerdo. Y cuando fueron con la mentira, pensando que a Dios se lo podía engañar, no fue así. Y Ananías cayó muerto primero, y 3 horas después, así Dios siempre da oportunidades. Así como Dios le preguntó a Adán y a Eva dónde están, y ellos podrían haber dicho comimos del fruto, y que no, se escondieron. Dios siempre da las oportunidades. Le dijo, Zafira, ¿vendiste en tanto esta heredad? Sí, por supuesto, dijo. Y resultó ser que estaba mintiendo, pensando que podía mentir a Dios, y cayó muerta. Y yo me imagino a los pobres jóvenes, ¿no? Que llegaron y venimos a enterrar a uno y venimos otro más a enterrar. Terrible, terrible por no haber puesto un freno a esa actitud engañosa de pensar que podían engañar a Dios.
Dios ve todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Sabemos que en Hebreos dice que todas las cosas están como desnudas delante de Dios. Ahí en Hebreos 4:13. Y no se le escapa nada. Y hermanos, tenemos que ser esos defensores de la santidad de nuestros hermanos también. No solamente de la nuestra, sino también que si vemos un hermano que está por tener alguna actitud pecaminosa, alguna conducta, cortarlo, como se dice, cortar de cuajo. Hermanos, mira, la palabra de Dios dice que no está bien, vamos a orar, te acompaño. No te enojes, bajá, bajá. La actitud ejemplar, ¿no? Miraban la necesidad, la suplían. La actitud engañosa, pensar que puedo engañar a Dios. Pero por último también, ahí Pedro tomó las riendas del asunto, ¿no? Y hubo una actitud enérgica sobre Ananías y Zafira. Cabe aclarar, yo dije que es un tiempo de transición. Y si ustedes se fijan, esta forma de disciplina no es una disciplina en la iglesia, sino es una forma de disciplina de lo que va a suceder cuando Cristo reine. Es una figura porque dice que Cristo va a venir y va a reinar con vara de hierro, y Él no va a dar lugar al pecado. Y esto es específicamente lo que sucede en este momento. Si bien sucedió en la iglesia, pero recuerden, estamos en un periodo de transición donde se está juntando la ley y la gracia, lo que era con lo nuevo, el viejo pacto y el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. Y había judíos que tenían que ver que así como Dios, el mismo Dios de Israel, condenaba el pecado, lo iba a hacer en la iglesia. También en Hechos es una puerta y es un puente hacia las epístolas, que luego Pablo describe muy bien cómo iban a ser las disciplinas en la iglesia. Pero en este caso fue Pedro quien tomó esa actitud de decir, de confrontar y bajar, como diríamos, bajar el pulgar, de condenar esa actitud pecaminosa. Y Dios respondió. Y Dios demostró que no, que la iglesia, el cuerpo de Cristo era santo y que no había lugar al pecado para ellos. Algunas preguntas para reflexionar, ¿no? Y para ir pensando ya para finalizar. Volviendo al principio, la actitud ejemplar. Eh, Oro, dispongo mi corazón para suplir la necesidad de alguien. Y si lo puedo hacer, lo tengo que hacer. Estamos en los tiempos difíciles. Van a volver a haber necesidades entre los hermanos. Tenemos que saber escuchar y estar atentos. Segundo, la actitud engañosa. Cuidado con nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Esto lo explicó muy bien Tony. Si pueden volver a escuchar ese audio que mandó Tony hace 2 semanas hablando sobre este tema, me encantó. Y te agradezco, Antonio, porque sos una bendición compartiendo la palabra. Y era algo que yo también quería compartir y dije, si Dios lo trajo, vamos a seguir adelante. Vamos a dejar que el Espíritu guíe para mi vida primero y tal vez para alguien que está también escuchando, ¿no? Pero entendamos que ahí en 1 Corintios capítulo 11, los invito a que busquemos 1 Corintios capítulo 11. He propuesto hablar solamente media hora y lo voy a conseguir porque la grabación me deja grabar media hora nada más, así que es bueno esto, te lo aconsejo, Mar Catalán. Uy, eso lo dijo, lo pensé, bueno. 1 Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo da a entender de que el pecado trae consecuencias. Algunos puede ser Dios mandando una enfermedad, Dios trayendo la muerte sobre alguien, llevándoselo a causa del pecado. O tal vez sencillamente dejar a alguien que viva con las consecuencias del pecado por las malas decisiones que tomó. Y son las formas de disciplina de Dios en la iglesia el día de hoy. No existe, o es raro ver una muerte fulminante como fue Ananías y Zafira, pero puede suceder que lo peor que Dios nos puede hacer es ceder a nuestros caprichos, decir, bueno, querés hacerlo, hacelo, y que no nos ponga ningún freno, y que tengamos que vivir el resto de nuestras vidas
con esas consecuencias, ¿no? Yo les dije que Hechos es una bisagra hacia las epístolas, es un puente hacia las epístolas. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo es revelado por Dios. Querido hermano, es muy distinto vivir bajo la misericordia de Dios que bajo la gracia de Dios. Y es mucho más fácil vivir bajo la gracia. Por eso, en esta mañana, quiero animarlos a que examinemos nuestras vidas, a que podamos preocuparnos por nuestros hermanos, a que tomemos otra vez esta actitud de la iglesia primitiva, de la iglesia que estaba floreciendo, que estaba naciendo en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Ellos oraban y se preocupaban unos por otros, pero no estaban exentos de problemas, que era el propio corazón de las personas. Y así puede ser hoy. Me puedo estar engañando pensando que estoy engañando a Dios, pero también puede haber una actitud enérgica de parte de Dios hacia nosotros, que es condenar nuestro pecado y disciplinarnos, porque somos hijos de Dios. Al que ama, disciplina. Recordemos que todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Y es el tiempo de sembrar generosidad, amor, pero sembrar el Evangelio. Demostrarle al mundo que en Jesucristo hay salvación. Que no nos tape la boca la pandemia, el temor, el miedo. Ya tenemos el tapaboca obligatorio. Tenemos un horario hasta las 8, pero tenemos las formas de seguir adelante predicando el Evangelio. Y recuerden, como dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Queridos hermanos, quiero terminar con este pensamiento. Hay avisos en la vida. Dios va poniendo luces en el camino, anuncios. No nos durmamos. Es tiempo de seguir adelante con la obra de Dios. Es tiempo de preocuparnos, es tiempo de cuidarnos entre nosotros y a nosotros. Cuidemos nuestro corazón. El enemigo es astuto, sabe que le queda poco tiempo y nos quiere destruir, nos quiere callar para que nadie más escuche del Evangelio. Y es este momento, en el medio de las dificultades, históricamente, que está demostrado que cuanto más persecución hubo y cuando más quisieron callar a la iglesia creció exponencialmente. No fueron sumas, uno más uno, se fueron multiplicando y se fueron potenciando a lo largo de la historia. Estudiar la historia de la iglesia es muy interesante, pero siempre que hubo dificultad, la iglesia floreció y prosperó, iluminó más. Y en este tiempo de oscuridad es nuestra responsabilidad. Les mando un abrazo enorme a cada uno. Que el Señor añada su bendición a la vida de cada uno, a su palabra. Que el Espíritu Santo esté obrando de una manera especial. Me vas a decir, tal vez, lo vi en la hora silenciosa, lo escuché a Tony, te escuché a vos. Bueno, me recuerda a aquel hombre que predicó una vez, 2, 3 veces lo mismo, y le dijeron, ¿cuándo vas a cambiar el mensaje? Y dijo, bueno, cuando empiecen a practicar cambiamos. No es esa actitud engreída, de la forma que lo digo, lo uso como una ilustración. Pero el Señor me lo habló a mí y me dijo, esto tenés que compartir hoy. Y por eso hoy estoy haciendo este mensaje. Y que podamos tener ese tiempo tan especial de examinar nuestra vida, nuestro corazón, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por los ejemplos que tenemos en tu palabra, buenos y malos, de cómo debemos movernos en la vida cristiana y lo que no debemos hacer también, Señor. Pero sobre todo, Señor, pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos, para que, Señor, no me ciegue ante mis propios problemas, mis necesidades, y pueda extender el amor de Cristo a otros, Señor, de una forma práctica, con bienes materiales, de la forma en que, Señor, se puede hacer, Señor, que tú vayas poniendo en el corazón mío y de cada uno de mis hermanos. También de cuidarme personalmente y cuidar el corazón de cada uno, que cada día tengamos el anhelo de escuchar tu palabra, de conocerte más, de orar, Señor,
Aún en los momentos difíciles, Señor, cuando no tenemos ganas, ahí es cuando más tenemos que orar. Y te pido para que podamos hacerlo, Señor. Y rogamos para que tu mano, Señor, misericordiosa esté con nosotros. Que pongas personas que nos vayan confrontando con el pecado. Y sabemos, Señor, que, como dice Proverbios, corrige al sabio y te amará. Y Señor, gracias por la vida de tantos hermanos amorosos que has puesto en nuestra vida para corregirnos en algún punto de nuestras vidas y poder vivir la vida cristiana de una manera, Señor, satisfactoria, no conforme a normas humanas, sino a tu palabra. Te amamos, Señor, y gracias por este tiempo juntos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.